Buenas noches a todos los presentes. Bueno, hoy es prácticamente nuestra penúltima sesión. Hoy día vamos a acabar de ver el ensayo CPT. Vamos a ver lo que es a terminar primero las correcciones y vamos a ver algunas correlaciones que existen. Y si es que nos da tiempo, yo creo que sí nos va a dar tiempo. Vamos a empezar viendo capacidad portante. A ver, voy a iniciar. Voy a compartir pantalla. Mi computadora está lenta. Ya. Habíamos visto dos tipos de corrección hasta el momento. La corrección por energía y por longitud de barra. Ahora nos toca ver la corrección por el tipo de muestreador, ancho de perforación, el de sobrecarga y por nivel freático. Ya, corrección por el número de golpes por muestreador, dice aquí, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que existen prácticamente dos tipos de muestreadores. El estándar el estándar y el sin encamisado. Ya con encamisado y sin encamisado prácticamente. ¿Qué dice? El uso de un muestreador con encamisado en el ensayo de penetración estándar, o sea, el SPT, tiene varias ventajas que mejoran la calidad y la precisión del muestreo. A continuación se detallan las relaciones más relevantes, o la razón más relevante, perdón. La reducción de fricción. Si vemos el tema de los encamisados, el encamisado es esto. A ver, voy a cambiar de color. Y esto lo voy a volver a estar grueso. Fíjense, este es el encamisado de este material acrílico. Y aquí está de un material con bronce. ¿Ya? Entonces, para esta tablita que estamos viendo aquí, lo estándar es con normalizado porque me reduce la fricción por el tipo de material, ¿no? Si estamos hablando pues, que hacemos un ensayo de CPT directo con la cuchara bipartida, al ser fierro, entonces voy a tener más fricción. Al tener este encamisado de este material acrílico, entonces va a reducir la fricción. Aquí dice, ¿no? Al tener un encamisado se reduce la fricción entre el suelo y el muestreador, lo que permite una penetración más suave y eficiente. Esto puede resultar en en un número menor de golpes necesarios para alcanzar la profundidad deseada. Ya, aquí vamos a todo si se han dado cuenta, todo estoy comparando con el libro de Brajadas. Ya, aquí tengo uno con encamisado y de 1 a 1.3 sin encamisado. Esas son las características que tiene que tener el tubo bipartido, ¿no? Aquí está el encamisado. Ahora, si vamos a comparar con lo de Brajadas, aquí tenemos uno muestreador estándar. Todo lo estándar es uno. Y ya nos hemos puesto de acuerdo en eso. Por ejemplo, la longitud de barra, donde se volvía constante, era a partir de 10 metros. Entonces, ese era el límite, lo pondríamos así, de la energía. Entonces, eso llegaría a ser lo estándar. En este caso, uno sería mostrador estándar con recubrimiento 0,8 y 0,9.
Entonces aquí ya es diferente a la tablita que estamos viendo aquí arriba. A ver, un segundito. Un segundito, por favor. Parecía que había salido algo. Bueno, ya. Mm, es diferente, ¿no? Pero si se dan cuenta, aquí es mayor a uno y aquí es menor a uno. O sea que para brajadas, y yo me voy más más a estos valores. ¿Por qué? Porque para nosotros, ¿cómo podríamos decirlo? Estándar es sin encamisado, porque rara vez usamos encamisado, prácticamente ninguno de los laboratorios usa encamisado, ¿no? Entonces, esto llegaría a ser, para mí, lo correcto, ¿ya? Dice que con encamisado nos da menor golpes, y si lo multiplicamos por ese 0,8 o 0,9, va a subir ese factor. Entonces, nuestro medio, yo creo que lo estándar llegaría a ser el sin encamisado. ¿Por qué es lo que usamos? Todos usamos sin encamisado. Entonces, solamente elegir, ¿no? Con encamisado o sin encamisado. Ese factor de corrección solamente es eso. Estábamos hablando de tipo de cuchara. Ahora, si nos damos cuenta, este, estos son los únicos factores de corrección que me da la norma. Bueno, esta brajada es esto de la norma, ¿no? Los únicos factores de corrección. Y aquí en ningún momento hace mención a la punta, ¿ya? Es con encamisado o sin encamisado, pero en los dos casos es la cuchara bipartida. Ahora, vamos a ver de todas maneras al final que hagamos todas las correcciones, la corrección por punta, es un extra por decir, porque creo que aquí en Bolivia estamos acostumbrados, ¿no? A pesar que si revisamos literatura estuviéramos fallando, estuviéramos haciendo mal, pero ¿qué es lo que pasa? Encontramos oro duro, cambiamos a punta, ¿no? Y creo que no sería lo correcto. Aquí corrección por diámetro de perforación. Y esto es con lo que hemos terminado el último día. Hemos hablado sobre las calicatas, ¿no? Hemos visto, y voy a volver a retroceder, que en la norma, por ejemplo, en este caso dice aplicación no permitida en calicatas. Y esto me han preguntado el primer día y me han preguntado la anterior clase. Y aquí es donde vamos a tocar este, este tema de la perforación o del diámetro de perforación. Ya. Vamos a estar por aquí. ¿Qué nos dice? Corrección por diámetro de perforación. La importancia de la corrección por el diámetro. El impacto de resistencia a la penetración es una de las importancias que dice el diámetro del agujero de perforación influye en en la resistencia que el muestreador encuentra al penetrar el suelo. Un diámetro mayor puede resultar una menor resistencia. Pues, entre más grande el diámetro, menos números de golpe. Aparente, dice, debido a la menor fricción en las paredes del agujero, mientras que un diámetro más pequeño puede aumentar la resistencia debido a un mayor contacto con el suelo, y eso ahorita te vamos a explicar. Luego, variabilidad de los resultados. Diferentes diámetros de perforación pueden llevar a diferentes valores de N, número de golpes de SPT. Si no se corrigen estos valores, se pueden obtener interpretaciones erróneas. O sea, si hago una perforación en en 200 milímetros y 3 metros más allá hago en 150 milímetros, entonces voy a tener de 200 y 150 diferentes valores. Ya, obviamente, entre más grande sea un diámetro de perforación, voy a tener menor número de golpes.
Aquí estandarización de resultados. La corrección por diámetro permite estandarizar los resultados del SPT, lo cual facilita la comparación entre diferentes ensayos y condiciones del muestreo. Esto es especialmente importante en el proyecto de ingeniería donde se requieren datos consistentes y comparables. Bueno, esto prácticamente es de todos los parámetros que estamos viendo. Estos son los valores. El diámetro de perforación, el estándar, o sea, cuando mi corrección, este CB es igual a 1, es cuando tengo un diámetro de perforación de 65 a 115 milímetros. Ahora, para 150 milímetros tengo un diámetro de perforación de 1,05. De 200 milímetros, es una perforación de 200 milímetros, tengo una corrección de 1,15. ¿Ya? Si nos fijamos bien, esto es el extremo, o sea, no hay más. Nos iremos a esta diapositiva, nos vamos a saltar un ratito. Lo mismo que pasa en Brajadas, ya de 60 a 120 milímetros, 1. De 150, 1,005 y de 200 milímetros, 1,15. Es lo mismo, ¿no? Pero igual, no, si observamos, el diámetro mayor es 200 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que no puedo ir más de 200 milímetros en el ancho de perforación. Es lo máximo que tengo. Ahora, si hago una calicata, la calicata es de metros, ¿no? Como mostraba en las fotografías la segunda clase, si no me equivoco, eh, uno de los compañeros, se podía observar que hasta una persona entra en esas calicatas. Entonces, es un error, ¿no? Y es un error garrafal. Ahora, explicaremos por qué no es. Tengo estas dos manos abiertas, ¿no? Y este es un baldecito con arena por dentro y afuera está desparramado. Con esta mano te, intento llegar al fondo de mi cubeta y con mi mano uno lo podemos. Y con la otra mano intento llegar al fondo de mi arena. ¿Ustedes cuál creen que va a ser más fácil o más rápido? Los leo. ¿Con cuál creen que llego más rápido al fondo? ¿Metiendo la mano uno a la cubeta o metiendo la mano dos a este montón de arena que está por fuera? Bueno, no responden, pero es evidente que el caso dos a montón de arena, exacto. En el caso 2 es evidente que mi mano 2 va a entrar más rápido. ¿Y eso por qué? Por el grado de confinamiento, ¿ya? Es más sencillo. En la cubeta, por las paredes, está siendo confinada esta mi arena. Entonces, por eso es que me cuesta meter hasta el fondo. Ahora, si vamos en el caso del SPT, supongamos que es una perforación, y aquí voy a hacer una perforación mucho más grande, casi una calicata. Y lo que yo quiero ensayar es una muestra aquí abajo. Y es la misma que esta. Todo este suelo que está aquí alrededor de mi perforación, al ser 200 milímetros, de alguna manera, por el peso, por el peso del mismo material, está confinando este suelo. Se está llevando el peso a este material. Lo estamos confinando. En cambio, en este caso,
esto no va a llegar a confinar porque está lejos de mis paredes, ¿ya? Está lejos. Entonces, llegamos a este mismo caso. Como esto tiene un grado de confinamiento, entonces me va a costar meter más mi mano. Ahora lo cambiaremos por un tubo de Tersage. Me va a costar meter más el tubo de Tersage y aquí va a ser fácil. Va a ser como la mano número 2. Va a ser sencillo que yo llegue hasta el fondo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como aquí va a ser difícil, mi número de golpes, mi NSPT, va a ser mucho mayor. Ay, aquí lo pondremos uno y 2 igual. Este NSPT 1 va a ser mucho mayor a este NSPT 2. ¿Ya? Ahora, si hacemos más grande todavía mi calicata, estamos trabajando con una calicata muy grande, entonces, o mi trípode lo pongo aquí. Entonces, fíjense la diferencia de confinamiento que va a haber. Entonces, obviamente, este es el motivo por cual el SPT o la norma restringe que no haya calicatas en el tema de la perforación, ¿ya? Por esto no se permite hacer. Por más que yo esté construyendo, por decir que estoy planificando hacer un sótano, no me tengo que parar aquí. Por más que esto sea un sótano, aquí tengo que hacer mi estructura y demás. Otros piensan que porque voy a meter peso aquí, lo estoy estabilizando, entonces tengo que hacer aquí mi ensayo. No, siempre, toda la vida, yo tengo que hacer perdón, una vez estoy escribiendo, sobre el terreno natural. Siempre tengo que hacer aquí. Porque todo este material, toda esta construcción, hormigón, muros, todo lo que voy a meter, también confina mi suelo. También va a confinar. Tiene peso y lo va a confinar. Y cuando hago aquí arriba, entonces como si lo estuviera reemplazando toda esta estructura por el suelo. Claro que obviamente la estructura no es pesada, pero es más real mi ensayo que si yo haría aquí abajo. Entonces, eso es el motivo por qué no se debe hacer en una calicata. Y ese es el error que cometen muchos. Por ejemplo, en varias obras que he podido estar, lo primero que piden para hacer un proyecto de preinversión es el ensayo SPT, ¿ya? Estamos acostumbrados a eso. A ver, alguien está mostrando una fotito. Sí, exacto, esta es la foto que mostraban. En el chat está. Si pueden ver el chat, ahí está una foto donde una persona está dentro de la calicata. Y igual está mandando aquí otra fotito. Está dentro de la calicata y eso no se permite. Imaginen cuánto está reduciendo. Esto no se puede agrandar, ¿no? Ese grado de confinamiento. Aquí están dos fotos donde la persona está dentro de la calicata. Gracias por los aportes. Igual tres fotitos ha mandado, ¿no? Y ahí estamos mal. Estamos entrando a un error. En estos tres casos, por decir que me tenía que dar, pongamos un número al azar, 30 golpes, al hacer esta calicata me va a bajar a 20 golpes, 18 golpes, y cuando entremos a calcular el ángulo de fricción, me va a dar cualquier cosa, ¿ya? Aquí me va a dar cualquier cosa. En las tres fotografías que he enviado, los tres estarían mal. Entonces, ¿qué es lo que procedería? Rechazar. Es un ensayo que se hizo. Sí, les voy a mandar, ahorita no lo tengo a mano, pero de todas maneras, hemos visto un video, ya cómo debería ser, y lo voy a compartir ahorita, ya que estamos en esta parte. Mm,
Voy a reducir volumen. Así es como se debería hacer. Aquí está perforando con un barreno. Ahí está sacando el material con el barreno. Fíjense, aquí no hay calicata, solamente está el ancho de perforación. Y eso es lo correcto, ¿ya? No hay ninguna calicata aquí. Aquí está. Este tiene que ser el diámetro. De esta manera tuviéramos que perforar y ya olvidarnos sobre las calicatas. Aquí dice, pero si se puede observar, el equipo está todo desarmado. El peso no respetaba la altura de la caída. ¿Es en cuál de las tres imágenes? Mm, a ver, ¿en el video me estás diciendo o en las imágenes que mandaste? En las imágenes. Claro. Mm, una cosa que hay que considerar sobre la altura de caída y demás, cuando nosotros estamos hablando de energía, eh, supongamos, mm, a ver, nos iremos un ratito arriba. Aquí. Esta distancia podría variar, pero cuando nosotros estamos haciendo el ensayo del SPT, la energía no se mide aquí abajo, la energía se mide en la parte de arriba del cabezal, ¿ya? Por eso que cuando estamos hablando de correcciones por longitud de barra, estamos hablando del esfuerzo que baja y el esfuerzo que sube. Y la energía en realidad estamos midiendo aquí arriba, ya no nos importa lo de abajo. Lo que nos importa es el cabezal y que los 76 centímetros vayan a cumplir. Ahora, evidentemente, en las fotografías no logro apreciar muy bien porque no puedo agrandar mucho. Por ejemplo, en la última fotografía que he enviado, ahí no se observa dónde está el cabezal y tampoco se observa dónde está el martillo. Entonces me imagino que debe estar abajo el martillo. O sea, es como si estuviéramos haciendo con el trípode dentro de la calicata. Bueno, eso me imagino porque en la fotografía no se puede observar. Ahora, en la segunda fotografía tampoco se ve el cabezal. O bueno, el cabezal sí se ve, pero no se ve el martillo. No sé si en este ensayo dejan caer por caída libre, o sea, sin la guía, o no sé cuál será el equipo prácticamente. No se ve nada, no solamente se ve el tubo, no se ve ni la guía. En la primera imagen sí se ve completo. Ahí está el cabezal y ahí está el martillo. Pero en las dos imágenes de abajo no se puede visualizar.
En la Vizcacha ya no se puede ingresar a 1 metro de profundidad la perforación como la del video. Solo se puede cavar hasta cierto nivel. Ya no se puede ingresar más. ¿Cómo debemos proceder? No entiendo. A ver, si la Vizcacha ya no puede ingresar a 1 metro de profundidad la perforación como la del video, o sea, si no puede ingresar la perforadora, entonces quiere decir que es un suelo duro, ¿no? Entonces, cuando queramos hacer el ensayo del SPT, nos va a dar rechazo. Tuviéramos que a un costado intentar hacer una calicativa y ver cuál es la estratigrafía. Por ahí estamos hablando de roca, por ahí estamos hablando de, no sé, un suelo gravoso, y ahí ya no podríamos hacer el ensayo del SPT, porque si vamos a intentar ingresar, de hecho nos va a dar rechazo, ¿no? Entonces, en un suelo arcilloso, dice. Pero eso sí puede entrar, la perforadora, es raro que no puede entrar la perforadora. Solo se puede cavar hasta cierto nivel, como ser 30 centímetros, o sea, con la perforadora solo 30 centímetros. Y ya no pude ingresar más como debemos proceder. No, se tiene que poder ingresar. Yo creo que un solo arcilloso se puede ingresar con la perforadora. A no ser que sea por eso, que tuviera grava, digamos. En otro sentido, tuviera que poder ingresar. O si no es un suelo muy duro y nos va a marcar rechazo, en caso que no podamos ingresar. Entonces, va a ser más de 50 golpes, como hemos visto al principio del curso. También tenemos otros tipos de perforadoras, ¿no? No siempre es el barreno. No es complicado que podamos llegar con este tipo de barreno de 6 metros. De poder se puede, pero tuviéramos que ser fisiculturistas, ¿no? Es complicado. Hay otro tipo de perforadores, ¿no? Hay perforadores mecánicas ya, incluso que van botando hasta lodo bentonítico y demás para que no caigan las paredes. Hay otro tipo de perforadores. Incluso los SPTs que están vendiendo ahora, los automáticos, el mismo SPT, o sea, el mismo equipo realiza la perforación y luego procede a hacer el ensayo del SPT. Incluso dentro del mismo, el SPT automático, sí, incluso dentro del mismo SPT ya viene con su perforadora, ¿no? Va perforando, lo sacan las balas y empezamos a hacer el ensayo. Un pasado por alto. Ah, aquí está. Entonces, o sea, en otras palabras, sí o sí tenemos que hacer con perforación, ya sea automático, manual. Sé que manual es complicado, pero tenemos que hacer. Hace menos de un año hemos hecho un proyecto de una escuelita y la institución que estaba realizando el financiamiento, o sea, que estaba revisando la carpeta, la planilla de cálculo del número de golpes, la capacidad portante, vamos a calcular. Sí, vamos a hacer un ejercicio el día de mañana. Eso no se preocupen. Vamos a hacer esta la clasificación, vamos a clasificar, vamos a corregir, vamos a sacar las correlaciones y vamos a calcular la capacidad portante. El tema del SPT lo vamos a hacer manual, pero de todas maneras yo les voy a pasar la planilla, ¿ya? Les voy a pasar la planilla, eso no se preocupen. Ya, lo que les estaba comentando. Y la institución que nos estaba financiando nos decían, tienen que hacer el estudio de suelos. Ya, entonces vamos a contratar un laboratorio, o sea, lo clásico, no vamos a contratar un laboratorio. Sí, tienen que cavar 3 metros, pero eso va a definir el laboratorio. No, tienen que cavar 3 metros. Bueno, como son los que están financiando, entonces vamos a cavar 3 metros. Y ya este laboratorio es el más recomendable, nos da todavía una tarjeta del laboratorio.
Ahora el laboratorio viene, se para con su trípode, lo pone la cucharita, ¿sí?, al borde y empieza a hacer el ensayo. Y a partir de aquí, aquí cuenta los 3 metros. Entonces, uno, no se ha hecho la perforación y cuando yo estoy haciendo más abajo, entonces a mi cuchara estoy creándole un rozamiento. Entonces, al crear un rozamiento, obviamente voy a necesitar más número de golpes y esto ya estaría mal. Dos, la profundidad se mide a partir del nivel de la fundación. A partir de aquí, recién tomamos en cuenta las dos veces B o la zona efectiva. A partir del nivel de la fundación. Ahora el laboratorista que ha venido lo ha hecho aquí. mm, no está mal. Tuviera que haber rechazado. Pero aquí entramos en un problema social, ¿no? Si rechazaste el laboratorio, lo voy a llevar, lo voy a decir, lo he rechazado o está mal hecho, la institución que tiene que financiar ya no va a financiar. Entonces no hay otra que poder aceptar. Y después hay que hacer un buen laboratorio. Uno con su perforación, con su profundidad puede ser a dos veces B o zona activa, dependiendo del criterio que vayamos a tomar, y proseguimos con el ensayo. Pero hay cosas así que pasan, ¿no? Lo mismo lo que pasó justo estamos por entregar igual un pavimento articulado, o sea, un enlocetado, y lo mismo. Traen su laboratorio y por más que esté mal, lo aprueban. ¿Por qué? Porque es el laboratorio de la persona que está aconsejando, ya sea fiscal o ya sea de la empresa que está financiando. Y ahí es donde empiezan los errores, empiezan los asentamientos y bueno, es otro tema. Pero los temas sociales tuviéramos que de alguna manera arreglar, ¿no? No sé si a partir de la CIV o de los colegios de ingenieros departamentales, o no sé, pues tuviéramos que ver la manera de poder regular, porque no está bien. Ahora, aquí hay un ejemplo. Uno que está trabajando de 65 a 115 milímetros, el otro está trabajando de 150. Supongamos que tiene una separación máximo de 3 metros, pondremos, y el otro que está trabajando a 200 milímetros. Fíjense, el estándar me da, o sea, lo estándar me da un número de golpes de 20. Con esto me va a dar un número de golpes, pondremos un número al azar, SPT, N, SPT, aquí igual falta SPT, aquí igual falta SPT. Un número al azar, a ver, pondremos 18. Y aquí NSPT pondremos otro número al azar, 16. Ahora, este 18 lo voy a multiplicar por 1,05. Me da 19,44 el corregido. Está más cerca al valor de 20. Prácticamente es 19, ¿no? Porque no hay 0,44 golpes. No, y eso que está mal calculado, perdón. 18,9. Sí, error de dedo. 18,9. Prácticamente 19 golpes. Y aquí de 16, 1,15. Me va a dar 20 golpes. Me va a dar, no, 16. 18,4. 18. Ahora, corregimos para acercarnos más a lo estándar. Esto está más cerca de 20 y esto
está más cerca de 20. O sea que son números al azar, ¿no? Que he puesto. Pero si fuera 16, me estoy acercando más al valor del estándar. Entonces, esta es la diferencia. Ahora, en 20 milímetros. Si nos imaginamos, hacemos una calicata de metros, ¿cuál tuviera que ser nuestro factor de corrección? Si para 200 milímetros es 1,15. Entonces, ahí está, estamos entrando a, a- a equivocarnos prácticamente, ¿no? Peor con las imágenes que ha mandado. Con las tres imágenes, peor. Ahora, imagínense, una cosa que también me llamó la atención, no sé si están desarmando el equipo aquí en la segunda imagen. Si es que han hecho con caída libre, o sea, han soltado directamente al cabezal. Imagínense lo peligroso que una persona esté ahí abajo. Que un marcar se rompa la cuerda o se vaya de costado el martillo, le puede matar a esta persona de aquí abajo. Entonces, peligroso, muy peligroso, la verdad. Se salía la barra, casi lo hacían de caída libre. Claro, seguro la guía, ¿no? La guía seguro no sostenía, pero re peligroso. La verdad que no me animaría a hacer un ensayo así. Y es lo que pasa, la guía se salía así. Y cuando alguna vez he cotizado para que vengan a hacer el ensayo del SPT, te dicen de entrada, ¿no? ¿Cómo quieres? ¿Yo voy a realizar la excavación o tú vas a realizar? Prefiero que realices vos para que traigas tu maquinaria y con maquinaria es la calicata, te dice. Y cuando le dices que quieres hacer por perforación, te dicen, no, yo no hago por perforación, tiene que ser calicata, está mal por perforación. Todavía te dicen que está mal. Siempre con calicata. Y yo trabajo a cielo abierto o no trabajo. Dice, pero ya desde el inicio el ensayo ya estaba mal, pero el gerente me indicaba que van a hacer las correcciones. Pero que, es claro, pero si vemos las correcciones según la norma, ya no llega a poderse corregir, ¿no? Ya no llegaría a poderse corregir eso. Ni por longitud de barra, y ya estamos mal porque está dentro ya la barra, ¿no? O el cabezal está adentro. Entonces, longitud de barra ya estaríamos mal ahí. Por diámetro de perforación, también ya estaríamos mal ahí. Ya no pudiéramos corregir por ninguno de los dos. Ahora, si teníamos problemas con la guía, tampoco podríamos haber corregido por energía. Hasta aquí, nosotros habríamos calculado el N60, ¿ya? Habríamos hecho todas las correcciones para un solo fin. Inge, una consulta, ¿por qué llaman N60? Esito nos puede aclarar. Ya. Cuando nosotros llegamos a sitio, lo que vamos a tener es el número de golpes y la nomenclatura es NSPT. Cuando vemos esto, vemos que es el número de golpes en sitio. Ahora, este N es el corregido y este 60 que estamos viendo aquí es la energía a la que estamos corrigiendo. O sea, si yo corrijo al 78% de energía, que hay una ecuación para calcular el ángulo de fricción al 78%, entonces sería N78. Aquí estamos poniendo a qué energía vamos a calcular, acá a corregir. Por eso se lleva el 60, por eso es N60. La energía está Oh, mostrando aquí. ya, gracias, Inge. A veces 1.6 también ponen eso. Sí, justo a eso estoy entrando.
Entonces, hasta aquí nosotros habríamos corregido suelo fino, que sería el N60. Y en esta corrección de sobrecargas, que es para arena, ahí nace justo lo que dice, el N160. Cuando corregimos por sobrecargas, nace esto. Cuando es arena o suelo no cohesivo, nace el N160. No siempre se corrige. Cuando yo tenga que hacer mi informe, aquí voy a poner las correcciones, densidades y demás. Aquí tengo que poner el N60 y aquí sí o sí tengo que poner el N160. ¿Eso para qué? Porque si fuera un suelo fino, solamente llego hasta aquí. Si fuera un suelo no cohesivo, entonces corrijo por el N160 más. A esto se debe el N160. Y esto que vemos en algunos textos no existe. O sea, aquí no me da ningún tipo de información. O sea, si llevo un laboratorio y me da el informe y me dice N corregido, aquí no me dice cuál es la energía. Y si no sé cuál es la energía, no sé con qué ecuaciones ha calculado mi ángulo de fricción. O si es que habrá corregido al 60, o si es que habrá corregido al 70. O sea, no me dice nada. Esto no existe. Este N corregido no existe. Lo único que existe es este N60 y N160 para estandarizar. Ahora, si me piden N78, ya pondré N78. Si es en arenas, ya pondré N78, N178. Si es que me piden, digamos, pero eso normalmente no pasa. A ver, en resumen, la corrección del SPT por presión de la sobrecarga es necesaria para obtener valores representativos de la consistencia del suelo, especialmente a mayor profundidad. Cuando hemos hablado de sobrecargas, ¿cuál es la sobrecarga de una zapata? Por decir, este va a ser mi superficie de falla. Esto voy a intentar fallar, esto lo voy a empujar a este otro, y así voy a ir creando tres, ¿no ve? O hasta aquí es. Esto, todo esto, hasta aquí es, perdón, todo este peso, lo diremos así, es mi sobrecarga, ¿ya? Sobrecarga es todo esto. Si tengo mayor profundidad, entonces voy a tener mayor sobrecarga y con mayor razón tengo que corregir, siempre y cuando sea un solo no cohesivo. Existen varios métodos empíricos para realizar esta corrección, los cuales se relacionan el factor de correlación entre el factor vertical efectivo. Este es el más sencillo de todos los ejemplos. A mayor profundidad, la presión de confinamiento aumenta, lo que traduce en valores de SPT más altos. Por lo mismo que hemos explicado del ancho de perforación, ante o más longitud tenga, y es solo no granular o solo no cohesivo, entonces va a aumentar este valor. ¿Qué quiere decir? Que para esto normalizar, yo tengo que tener el valor de 1. Esta presión atmosférica vale 100 y esta presión efectiva vertical, que es igual al peso específico por la altura, tiene que ser igual a esta presión atmosférica. Entonces, esto está en función a la altura. Por aquí tengo esta igualdad, o sea que la presión atmosférica es igual a presión efectiva vertical. Entonces, este CN por aquí es 1. A mayor profundidad, tengo valores mayores de CPT, entonces tengo que reducir. Entonces voy a tener una gráfica así. Y eso lo vamos a ver en este ejemplito. Mm. Mm,
Supongamos que este es un suelo uniforme y he realizado todas las correcciones. A mayor profundidad, hemos dicho mayor número de golpes. A 2 metros tengo 3 golpes y a 20 metros tengo 18 golpes. ¿Eso por qué hemos dicho? Por el grado de confinamiento. Ahora voy a hacer la corrección para ambos. Como es un suelo uniforme, me voy a poner un P específico de 18 kilogramos por centímetro cúbico. Entonces, uso esta corrección, que es la más sencilla, la ecuación más sencilla, y esto para corregir al N60. 1,60 en este caso debe ser. Aquí va a ser 1,60. Aquí voy a igual a ser 1,60. Bueno, corrijo. Presión atmosférica va a valer 100. Esta presión efectiva hemos dicho que es P específico por la altura. P específico 18, altura 2 metros. Resolviendo esta ecuación o esta expresión, tengo 1,66. Si lo multiplico por 3, no creo que me dé 8. A ver, 3 por 1,66. 4,98. 5 golpes prácticamente. 5 golpes. Esto está mal. 5 golpes. Ahora, para 20, hago lo mismo. 100. 20 por 18, 20 metros de profundidad, 18 el peso específico, 0,52. Por 18, a ver, voy a corroborar, 9,36, está bien. Lo que aquí tenía una diferencia aproximada de 15 golpes, aquí voy a tener, esto prácticamente es 9 golpes. Voy a tener 4 golpes de diferencia. Entonces, ha reducido el error que teníamos. Estos son golpes. Ha reducido. Entonces, a esto se debe la corrección de profundidad. No, no, no de profundidad, de sobrecarga. Estoy mal. Es- Quiero hallar dónde va a ser esa corrección uno. ¿Cómo voy a hacer? Presión atmosférica tiene que ser igual a la presión efectiva vertical. Esto es 100. Esto vale 18 por H. 100 sobre 18 a 5,5. A 5,5, este valor de Cn va a ser igual a 1. A mayor profundidad tengo menores valores. A menor profundidad tengo mayores valores. Y esta es la gráfica que les explicaba hace un momento. Aquí tengo el valor de 1 a menor profundidad y a menor profundidad. Y decíamos, ¿no? En la teoría que son varios autores que han hecho este tipo de corrección. Aquí están. Esto igual no lo he corregido. Esto es Skempton. Creo que así escribe. No estoy seguro. Skempton. Aquí tengo varias ecuaciones y aquí tengo una tablita que me puede ayudar. Digamos, quiero con la ecuación de Skempton. Me voy a Skempton. Con la 2,12, por decir. Es una arena normalmente consolidada. Me vengo a la tablita. Con la 2,12 puedo tener este factor de Cn, que está en función a presión efectiva sobre la presión atmosférica. Ahora, la corrección por nivel freático. Esta corrección por nivel freático se realiza cuando el número de golpes, encontramos nivel freático, ya, está bien. Si es mayor a 15 golpes, realizamos la corrección. Y si es menor a los 15 golpes, no corregimos. Esta corrección se realiza por objetos de la dilatancia, por efectos de la dilatancia.
Solamente, una vez más, vuelvo a recalcar, solo se corrige cuando el número de golpes es mayor a 15. Y este es un resumen. Este NSPT realizo todas las correcciones hasta encontrar el N60. Veo si es cohesivo o si no es cohesivo. Si es cohesivo, se tiene solo fino, ahí queda, este es el valor. Ahora, si no es cohesivo, corrijo por sobrecarga y tengo el N160. Si existe nivel freático, esto también bajaría por aquí. Si es mayor a 15, lo corrijo. Aquí, corrijo por dilatancia y tengo el N160. Y si es menor a 15, entonces se queda ahí. Esta tablita es un resumen de lo que hemos visto de las correcciones. Ahora, este es otro tema. Hemos visto las correcciones que sí se pueden realizar. Ahora, esta es una corrección que no existe, pero que hace variar por mucho los valores, que es el efecto del operador. Y justo también este ejemplito lo he sacado de mi maestría, porque me ha parecido muy importante. Fíjense, esto es un operador uno, un operador 2, un operador 3 y un operador 4. El operador uno, o sea, ¿cómo nosotros hacemos el SPT? O sea, ¿qué es lo que normalmente hace? Si es que vamos a hacer manual, a ver si voy a ver en las fotos si se ve eso. Sí, aquí se ve. En la tercera foto y en la segunda foto se ve. ¿Quién está realizando el ensayo? Hay un ingeniero, me imagino que es ingeniero por el casco, dentro de la calicata, en la primera foto. El otro ingeniero está en la camioneta y el ayudante creo que es el que está jalando. En la tercera foto, igual, el ayudante está al costado, me imagino que esperando a realizar el ensayo. ¿Qué es lo que pasa? Como nosotros estamos haciendo exacto. Bueno, aprovechando que estamos en el chat, de la manera que estás realizando la excavación, así es como se lo realiza, no se hace calicatas. Es la manera exacta de poder hacer la perforación. ¿Qué es lo que, cómo hacemos? Vamos y sabemos que es pesado el SPT, tenemos que hacer 30 golpes por minuto, nos da flojera. 50 kilos. O sea, obviamente que la polea reduce el peso, ¿no? Nos ayuda. Pero 50 kilos hacer, o sea, imagínense como una bolsa de cemento. Jalar, dejar caer, jalar, dejar caer, jalar, es cansador. ¿Qué hacemos? Contratamos a dos operadores o dos ayudantes y les llevamos a la obra y que ellos hagan el trabajo duro y nosotros vamos a contar los golpes. Es lo que normalmente hacemos. Si vamos por este uno, por este operador uno, o sea, estos no tienen experiencia previa, este está regular. El primer golpe ha dado cerca de los 76 centímetros. Luego le han debido reñir, me imagino, ha ido subiendo, 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 hasta llegar a 80 centímetros, aproximadamente, un poquito más, 80 centímetros de altura. Y luego va bajando, bajando, y el último golpe ya lo ha hecho como sea, casi llegando a los 70. O sea, tenemos un error de altura de más o menos 5 centímetros. En el segundo operador, todo está por encima de los 76 centímetros. O sea, este debe ser un operador fuertecito, ¿no? Un tachón debido llevar. Y todo lo hecho por encima de la altura de caída. El operador 3, a ver, este operador 2 primero veremos. Casi 86, 85, digamos. 10 centímetros de diferencia. Este otro bajo, igual, debe estar por sus 75, o perdón, 65, 10 centímetros de diferencia, pero hacia abajo. Y este otro, ni qué hablar, a los 90 llegados.
70, 80, 90, casi 15 centímetros o más de diferencia. Ahora, obviamente, esta altura, incluso en el video hemos visto que son personas que están vendiendo, están haciendo su propaganda, todo, personas con experiencia que igual no han llegado a la misma altura. Y al hacer 30 golpes por minuto, no vamos a poder comparar y no vamos a poder corregir porque no sabemos qué tipo de operador estoy trayendo. Esto es algo que no se puede corregir. Ahora, qué es lo recomendable? Que tengamos un equipo automático y al tener un equipo automático, todo esto tendría que ser lineal. No tendría que tener este problema. Al ser un valor que no se puede corregir, ahí es donde viene el tema de la incertidumbre. A mí ya esto ya me trae mucha incertidumbre en los resultados que voy a tener. Porque ¿cuánto siempre puede fallar, no? O sea, 10 centímetros no es mucho. ¿Cuánto puede fallar? Veremos aquí. Primero con color verde, pero miremos los verdes. Creo que no se ve muy bien. Viene aquí. Ah, no. No estoy queriendo cambiar de diseño. El azulito, a ver. Este es el azulito. Digamos que el operador 2. El rojo va a ser el operador 3. Estoy repasando, cosa que se ve, operador 3. Como les digo, esto me ha parecido muy interesante. Operador uno, 2, 3 y el negro es el operador automático. Ya. Aquí no hay mucho problema. Veremos el verde, que está al principio más cerquita. ¿Cuánto es la diferencia de golpes? Cada uno vale 2, creo. 20, sí, pues, cada uno vale 2. 2, 4 golpes. Bueno, 4 golpes pues, se puede corregir, podemos arreglar, ya, no hay mucho problema. Pero cuando hacemos a 5 metros, ¿cuánto se ha vuelto 5 golpes? 10, 20, 30, 34 golpes. Ahora, imagínense 34 golpes de diferencia. Ese es el error que tenemos por hacer con diferentes operadores o al no saber con qué tipo de o trabajar con una persona que no nunca ha trabajado, que no tiene ningún tipo de experiencia y no dejar caer a los 76 centímetros. Es el error que podemos, a ese error podemos llegar. Entonces hay que tener cuidado, incluso cuando vayamos a hacer laboratorios con terceras personas, con terceros laboratorios, hay que tener mucho cuidado con la altura de caída y con el operador que va a realizar. Podemos tener otros datos que nada que ver. Ay, pero ya. Esto, bueno, lo he metido por satisfacer algunos del anterior curso, porque decían que con punta, con punta, con punta, pero en realidad ya hemos quedado que no se hace por punta. Pero bueno, en ocasiones si se trata de un solo granular gruesón, para no dañar el bisel de la puntaza abierta, o zapata suele sustituirse por una puntaza ciega, es decir, por una punta. Y aquí están las correcciones que se pueden realizar, pero en realidad la norma, o sea, nosotros nos tenemos que guiar a la norma. La norma no dice por punta, en ningún lado tiene punta, no, no hay punta, pero aquí nos dice.
que es 1.3 del número de golpes de la cuchara. Si quiero saber el número de golpes de la cuchara, lo paso a dividir y ya tengo el NSPT. Aquí está. Con esto ya tengo el NSPT, o sea, el NSPT al N con punta sobre 1.3. Eso es el factor que usa. Bueno, no voy a hablar mucho de eso porque yo no estoy de acuerdo. Hasta aquí hemos visto los tipos de correcciones. Comentarios, preguntas. Han mandado fotos muy interesantes, ¿no? Ya. Si se dan cuenta, es uno de los ensayos que más se usa en nuestro medio, pero sin embargo, si no realizamos bien, si no corregimos como debe ser, si no tomamos en cuenta el tiempo de golpe a golpe y si no consideramos la perforación, estamos gastando dinero en vano. Y aparte que nuestro diseño en su totalidad va a estar mal hecho. O sea, no es cosa de cumplir, ya no es cosa de contratar cualquier laboratorista tampoco. Tienen que ser laboratoristas que sí conozcan. Ahora, si es que la mayoría de los laboratorios no quieren trabajar así, pues llamen a alguien que conozca de geotecnia y que les acompañe, para que le digan al laboratorista, no se hace así, ¿ya? Ahora, con este curso, ustedes también, cuando estén haciendo el laboratorio, tienen que ponerse fuertes. No, no se hace así, yo no quiero calicata, yo quiero perforación. Si no quieren, preferible que se vaya. Número de golpes. Vamos a ver las correlaciones del SPT. Con el número de golpes vamos a ver en este curso cómo se calcula la densidad relativa, el ángulo de fricción y el módulo de elasticidad. Evidentemente, nosotros vamos a ver solamente los tres. También hay muchas correlaciones que se puede, por ejemplo, la cohesión no drenada se puede calcular. eh, no sé, hay varios factores que permite tener las correlaciones, pero nosotros vamos a ver estos tres, ¿ya? Me parecen que son las más importantes. Densidad relativa en arenas. La densidad relativa en arenas se refiere a una medida que evalúa el grado de compactación o acomodo de las partículas que componen un suelo arenoso. Se expresa como un porcentaje y proporciona información crucial sobre la estabilidad y capacidad de carga del suelo. ¿Para qué me sirve esto? Porque es importante. Cuando yo voy a entrar a hacer mi diseño, el primer criterio que tengo que saber es que si mi arena es densa o no es densa. Y en función a eso, yo voy a poder ver si voy a calcular por falla por corte local, falla por corte general o es por funcionamiento. Funcionamiento ya no se calcula directamente, tuviéramos que pensar en pilotes. Aquí nos dice prácticamente que es el grado de compactación. Cuando la relación de vacíos es mínima, cuando la relación de vacíos es mínima, quiere decir que mis partículas están bien acomodadas y tengo una mayor superficie de contacto. ¿Qué quiere decir? Que tengo mayor resistencia. Y para eso yo voy a hacer por falla por corte general, pero eso se lo voy a explicar más tardecita. Entonces, cuando es mínimo, mi densidad relativa va a ser 1. Ahora, cuando esto llega a esparcirse y tengo más agua que otra cosa, cuando mi relación de vacíos es máxima, entonces mi densidad relativa va a ser igual a 0. Y les voy a explicar. Esto me sirve para poder ver.
¿Qué criterio voy a tomar en mi diseño? Densidad relativa y descripción para los tipos de suelo. De 0 a 20 o a 0,2 en este caso, bueno, de 0 a 20% es muy suelto, de 20 a 40 suelto, de 40 a 60 medio, de 60 a 80 denso y de 80 a 100 muy denso. Y estos son los factores de corrección. Ah, no, pero no las correlaciones, sí, con corrección. Por ejemplo, aquí está en función al número de golpes corregido. Y a la vez está con la presión atmosférica y la presión efectiva vertical. Mm, Al OCR, es de la presión de sobreconsolidación, y este C sub U es el coeficiente de uniformidad que sacamos con la granulometría. En muchos autores dicen que esta es la ecuación para poder realizar la densidad relativa para las arenas de Ottawa. Y las arenas de Ottawa son las que nos permiten hacer, por decir, el ensayo del cono de arena. Es lo que dice Bowles. Pero si nos vamos a la norma una vez más, en la norma, en ninguna parte de la norma dice Ottawa. Es para el cono de arena. Creo que es para carreteras, ¿no? Bueno, y para otro tipo de obras también. Lo cosas, el cono de arena no sirve para calcular la densidad en sitio. Pero en ningún lado de la norma me dice que sea el cono o la arena de Ottawa. Entonces, lo único que yo tuviera que hacer es una homologación de bancos y certificar que cumple con todos los requisitos de la norma. No tengo que comprar Ottawa tan caro, ¿no? Ya. Según Meyerhoff, tiene esta ecuación. Esto lo van a tener en la presentación. Y eso en diferentes autores. Aquí tengo una tablita que me puede ayudar. Esto funciona Meyerhoff, si no me equivoco, que es el número de golpes con la densidad relativa. No obstante eso, existe una gráfica, que es lo mismo. Lo que está aquí, pero esto en función a la profundidad. Ante más profundo sea, voy a tener mayor densidad relativa. Tengo el número de golpes, por decir 20. Tengo la profundidad, por decir a 3 metros quiero hacer. Entonces, trazo una línea. ¿Cuál es 3 metros? Es 3 metros. Voy a recalcar biencito porque estoy medio ciego. Y llega aquí y densidad relativa, 70. Entonces, esto es un suelo denso y lo más seguro es que me vaya a dar un diseño de falla por corte general. Ahora sí, las correlaciones del SPT con el ángulo de fricción. El ángulo de fricción representa una resistencia al deslizamiento entre partículas de suelos granulares, expresado en grados. Un mayor ángulo de fricción interna indica una mayor resistencia al deslizamiento y, por lo tanto, una mayor capacidad de carga del suelo. Lo correcto es que esto yo lo haga con ensayo de corte. ¿Ya? Ante más denso, va a ser más complicado que cortes, incluso entre mayor presión normal ponga el ensayo de corte, entonces va a ser más complicado que esto pueda deformarse, ¿no? Y de ahí nace el ángulo de fricción. Lo correcto sería eso. Pero aquí vamos a ver una serie de correlaciones. Ahora, aquí hay algo importante o algo interesante. Según Peck, dice el ángulo de fricción 27,1 por n60 menos 0,0054 de n60 cuadrado. Según Sherman,
Lo mismo, tiene su cociente. Tangente inversa es de 60 sobre 12 más 20 por la presión efectiva sobre la presión atmosférica. Estos tres tienen una relación muy cercana. Según Hatanaka y Uchida, el ángulo de fricción es 20 por N1 60 más 20. Estas ecuaciones yo toditas las he extraído del libro de Brajadas. Si vamos a ver, si no me equivoco, la quinta versión de Hatanaka y Uchida, y voy a intentar cargar esta noche para mostrarles mañana, es 20 por el N corregido más 20, dice. Así está la ecuación. Pero hemos dicho que esto no existe. Y Brajadas ha dicho también, no, prefiero poner con cuánto está trabajando. Y lo ha puesto 60. Y este, según Schneid, dice 14,4 de N60, según Rajapak, no sé cómo se pronuncia, 3,5 por raíz cuadrada de un medio más 22,3. Bueno, ¿qué es lo interesante? O sea, que ha agarrado este criterio y como lo normalizado es 60, lo ha puesto 60 aquí. Sin embargo, al evaluar o al revisar la correlación que nos brinda el autor, nos dice que ha trabajado al 78%. Por eso es que yo les comentaba hace rato que algunas fórmulas nos dicen al 78%. Si quiero sacar el N78, segundito, por favor. Ya, creo que me estoy resfriando. Y así, en algún caso quiero sacar el N78, no sé si quiero transformar. Esto va a ser el NSPT por, estamos hablando de 60 a 78. ¿Cuánto va a salir eso? 60 sobre 78 va a dar 0,76. NSPT de 0,769. Si esto lo multiplico por 20, me va a dar 15,4. ¿Dónde veo eso? 15,4. Entonces, esta relación de Snake ha salido, yo me imagino, de esta ecuación de Hatanaka y Uchida. La única diferencia es que esto está al 78. O sea, esto no quiero juzgar, pero yo me imagino que esto debería ser 78 y no 60. Y recién en esta transformación, recién poner 60. Sacaremos la raíz cuadrada de 15,4. Se salió de mi calculadora, a ver. Raíz cuadrada de 15,4. 3,9. 3,9. Y es muy cercano a ese 3,5. Entonces, yo considero que de este igual se ha guiado a Hatanaka Yuchida. Ahora, aquí, ¿cuál es la diferencia? 22,3. Pero Hatanaka Yuchida nos dice que mi corrección puede tener más 3 a menos 3. Se me da un parámetro que puede variar de más 3 a menos 3. Y ese 22,3 está dentro de los más menos 3. Entonces, por eso vuelvo a decir que me parece que ha salido de Hatanaka Yoshida.
Ahora, esto es solamente reemplazar datos, ¿no? Reemplazar aquí el N60, aquí lo mismo, y prácticamente toditos. Una cosa que no está considerada, que esto no sé qué es, corregido, NSPT, no sabemos cuál es. Esto lo cerraré. Y finalmente tengo esta correlación. Ay, para el módulo de elasticidad, que la presión atmosférica va a ser igual a 100. Y esto varía el tipo de material que tengo. Y de ahí saco el módulo de elasticidad y tengo todos los datos. Es lo mismo, solamente reemplazar y ya tengo el módulo de elasticidad. Y con eso habríamos hecho las correcciones y las correlaciones. Comentarios hasta aquí. Ingeniero, una consulta, ¿me escucha? Sí, sí. La pregunta más o menos, lógicamente hemos visto que la verdad, es decir, esas correlaciones hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál sería más o menos la situación? De la última correlación que ha mostrado, que es del módulo de elasticidad. Es un parámetro, el módulo de elasticidad es un parámetro muy importante porque con eso generalmente necesitamos para calcular los asentamientos. Y a veces Sí. yo noto que si ese valor no ha sido muy determinado, como ustedes han visto, además es el número N60, uno nos va a dar muy bajo, nos va a dar muy alto, y los asentamientos van a ser mal calculados. Y mi pregunta es eso, ¿qué opinas, digamos, que a veces, dése cuenta que nos da muy bajo, es decir, por algún error nos da muy bajo. El asentamiento lógicamente va a ser más grande, no va a estar dentro de lo admisible. Sí, yo creo que en suelos drenados, no sé si tienes eso, yo sé si me pregunta, ¿qué hacemos? Porque nos va a salir el asentamiento de grande, 4 5 7 centímetros, y si nos vamos a 2,5 centímetros de la norma, no entraríamos en los parámetros. No sé si más me deja entender qué se tendría que hacer o cómo se podría controlar, porque va a salir asentamientos grandes. Ya. Evidentemente, si hemos podido observar que el SPT no es una de las mejores opciones para poder realizar este ensayo o el cálculo, ¿no? Tenemos bastante, pero bastante incertidumbre. Uno, por la cantidad de golpes, o sea, no estamos seguros en los valores. Y otro, que todos estas correlaciones normalmente son empíricas, ¿ya? Y al ser empírico, entonces, siendo realistas, no estamos 100% seguros de los valores que vamos a tener. Ahora, si tenemos esto de la parte elástica o la elasticidad del suelo, en realidad, para el cálculo de capacidad portante no va a influir mucho, pero sí va a influir en el asentamiento, como decías, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Siempre, lo recomendable es que siempre el SPT acompañemos de algún otro ensayo para estar seguros de nuestros valores. Y yo, algún ensayo que en arenas me dé un buen parámetro del módulo de elasticidad. Para el módulo de elasticidad, a ver, Porque hay ecuaciones no empíricas que también nos permiten calcular el asentamiento inmediato, pero dependen de este módulo de elasticidad. claro, por ejemplo, si estamos hablando sobre para asentamiento, lo ideal es que nosotros saquemos con un ensayo de placa carga, ¿no? Y a partir de, de relaciones podemos hallar la elasticidad y la rigidez. Es lo más aconsejable para poder trabajar con asentamientos, porque cuando trabajamos con asentamientos prácticamente ya estamos yendo al hecho elástico, ¿verdad? Pero mi pregunta dice también, digamos, o mi duda, pero generalmente en arenas, digamos, las dimensiones de la fundación manda asentamiento, no capacidad portante. Sí. Mm, hubiera sido interesante que veamos ese método. O sea, la verdad que me ha gustado mucho cuando hemos llevado uno de mis profesores que he llevado, un doctor Galarza.
A pesar que nosotros realizábamos el cálculo por capacidad portante, más que verificar, volvíamos a rediseñar por el tema del asentamiento. Y el método que usábamos, o que deberíamos usar, y es importante verlo, tal vez si mañana tenemos un poco de tiempo lo podamos ver, eh, es asentamientos iguales. O sea, si diseño esta zapata, tendría que asentar igual que esta zapata, que no exista asentamientos diferenciales. Y como dice que lo que manda es el asentamiento, prácticamente hoy en día ya no trabajamos mucho con capacidad portante, ¿no? La nueva moda, no sé si decirlo moda o lo último que está saliendo, estamos trabajando con interacción solo estructura. Por ejemplo, para poder calcular el módulo de elasticidad y los coeficientes de balasto, ¿qué métodos podemos usar? Podemos usar el método de Barkan, de Ilevitz, podemos usar el AI de la norma rusa que parece interesante, también la ACCE, ¿no ve? Entonces, hay métodos para poder calcular. El de Barkan creo que es uno de los más sencillos para tener valores más cercanos del módulo de elasticidad y también del módulo de balasto, pero eso ya es otro tipo de diseño, que pues ahí no entra para nada la capacidad portante, ¿no? No sé si a eso iba la pregunta. Sí, ingeniero, pero como digo, es la parte de, es el problema, ¿no? Si, ¿dónde busco cómo lo calculo? Si es Sí, por eso, grande asentamiento. Si si es más, queremos sacar datos más exactos, tuviéramos que ir por el hecho elástico, ¿no? Y son esos métodos que te dije, ¿no? Barkan, Ilevich, la norma rusa, la ACE, que sería lo más parecido a lo real, digamos. está bien, gracias, ingeniero. ¿Qué? Ya, entonces tenemos media horita, no creo que podamos avanzar mucho, pero a ver, ¿a dónde llegamos? Ay, vamos un poquito que se vea. Ya. En este caso de la capacidad portante del suelo, mm, llegaría a ser nuestro último tema. Ahora vamos a avanzar un poco, no tenemos mucho tiempo. Y el día de mañana vamos a hacer un ejemplo y con eso habríamos concluido prácticamente las 5 sesiones. Antes de empezar con esto, permítanme un minutito, voy a silenciar, voy a traer algo de tomar mi garganta, se me ha secado. Un minutito, por favor. Ya, mil disculpas. Ya, sistemas de fundación. Hay dos tipos de fundaciones, las directas y las indirectas. Prácticamente las directas es con las que vamos a trabajar, porque estamos hablando de cimentaciones superficiales. ¿Qué nos dice? Se transmite la carga directamente al estrato resistente mediante contacto directo. Esto lo voy a volver más grueso porque mucho se me pierde. Ya.
¿Qué quiere decir? Se transmite, supongamos que aquí hay varios estratos, todo el esfuerzo mediante la cimentación, en contacto directo. Mm, El área en la planta de la cimentación juega un papel importante en la transferencia de carga de fundación de variables de orden geotécnico como lo es, por ejemplo, la capacidad admisible del suelo. Ya. En cambio, las fundaciones indirectas son los pilotes. ¿Cómo trabajan? Por fricción, o sea que no va directamente como trabajar a una zapata aislada o una losa, por decirlo, cualquier cimentación superficial, que están configuradas para llevar las cargas a estratos firmes con suficiente longitud para disparar las cargas por fricción. O sea, por aquí, por alrededor, no sé si decirlo así, no encuentro la palabra. Eso se puede lograr mediante pilotes, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a hablar aquí de cimentaciones superficiales. ¿Qué es lo que tenemos que identificar, incluso antes de hacer los ensayos? La profundidad del desplante y el ancho característico. Por eso, cuando yo entre a hacer incluso la investigación geotécnica, yo tengo que conocer todas las características de, de mi construcción. ¿Cuál es su funcionalidad? ¿Qué tipo de estructura va a tener? ¿Cuántos pisos va a ser? ¿Qué tamaño es? Todas las características. ¿Para qué? Para poder definir, o no llegaría a ser definir, para poder adoptar, no sé si decir adoptar, un ancho característico. Asumir, para poder asumir. Y lo mismo, la profundidad de desplante. Eso ya haciendo la clasificación que hemos visto al principio de forma visual, ¿ya? Veo qué tipo de suelo es. Ah, ya, esto parece medio firme, ¿no? Entonces, la profundidad de desplante, pues, por aquí, asumo. Y una vez que haga todo el estudio geotécnico, ahí ya voy a definir recién dónde va a ser en realidad la profundidad de desplante y cuánto va a ser el ancho característico. O sea, primero asumo, realizo todo el ensayo geotécnico y luego recién verifico o identifico realmente dónde va a ser. Aquí tengo una relación para saber si es una cimentación superficial o profunda. Dice DF sobre B menor a 3 o 4. Esto lo definen actualmente, pero lo que decía Terzaghi era DF sobre B menor o igual a 1. Eso es lo que nos decía Terzaghi. Cimentación superficial es cuando DF es igual o menor a la base prácticamente. Pero actualmente usan este criterio. Aquí están las consideraciones geotécnicas. La consideración de estabilidad global, la capacidad portante y asentamiento. Nosotros lo que vamos a calcular es la capacidad portante. Y una vez que tengamos las condiciones geométricas de mis cimentaciones, entro a hacer el estudio el diseño estructural. ¿Qué es la capacidad portante de los suelos? Se puede definir capacidad última de carga como la carga por área unitaria de la fundación bajo la cual ocurre una falla por corte del suelo. Y eso, los tipos de fallas lo vamos a ver un poquito más adelante. En cimentación se denomina capacidad portante a la capacidad del terreno para soportar las cargas aplicadas sobre él. Técnicamente, la capacidad portante es la máxima presión de contacto entre la cimentación y el terreno, tal que nos produzca un fallo por corte del suelo. Es prácticamente la resistencia que nos va a dar el suelo, ¿no? ¿Cuánto nos puede soportar? Por eso es fuerza sobre área.
Esas son las unidades de la capacidad portante. O sea, qué cantidad de fuerza va a determinar la unidad de un área. Ya los métodos de falla son tres. Falla por corte general, falla por corte local y falla por funcionamiento. ¿Qué dice aquí? Pues la falla al corte se produce cuando la capacidad de carga última es alcanzada y en los tres casos es diferente, ¿no? La manera de poder alcanzar la falla o la capacidad de carga última. Y esta se presenta formando una superficie de deslizamiento claramente definida. Es la superficie de falla que vamos a ver también enseguida. Bajo la fundación que progresa hacia uno o ambos lados. Y finalmente la superficie y a veces llega a la superficie del terreno. La falla será repentina y con frecuencia se acompañará de inclinaciones drásticas que ocasionará el colapso. Ahora, en función, aquí está en función a la densidad relativa. Por eso les decía que tenemos que calcular la densidad relativa. Aquí dice, fundación emplazada sobre roca, arcillas no drenadas son gobernadas por el caso de falla por corte general o falla general del corte. Si la densidad relativa es mayor a 67, pues, falla general al corte, mayor a 67. Esto es densidad relativa. Fundaciones emplazadas en limos, blancos, arenas y demás, si está entre 30 y 67% son falla por corte local. Y si son menores al 30%, son gobernadas por punzonamiento. Ahora, si vamos a ver a Terzaghi, que es el padre pues, de la geotecnia prácticamente, no existen ecuaciones a punzonamiento. Existe una falla por corte local y existe una falla por corte general. Pero punzonamiento no. Cuando hablamos de punzonamiento, directamente tuviéramos que pensar en hacer pilotes. Mm, Fíjense, falla por corte general del suelo. Es un suelo denso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí se forman tres cuñas. ¿Ya? Esta cuña, con el esfuerzo que va ejerciendo toda la estructura y se transmite a la zapata, va a ir empujando al suelo hacia abajo, ya como está en esta figura. Por consecuencia, como esto va a ir empujando abajo, esto va a ir moviendo hacia esta dirección, a esta cuña. Esto lo pondremos aquí. Aquí voy a tener una sobrecarga que me va a ayudar a soportar. Y normalmente cuando es denso, ayuda, normalmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Si esta carga es muy fuerte y va a empujar mucho esta otra cuña, entonces esto igual se va a deslizar, igual lo va a empujar hasta llegar a la superficie y hacer este montículo. Ahora, hablando de esta gráfica, en un lado tenemos los asentamientos y al otro lado tenemos la carga por unidad de área. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí estoy cargando, estoy aumentando carga, 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 poco a poco voy aumentando la carga. O sea, esta, esto estoy aumentando. Y el asentamiento va creciendo, pero no una medida muy exagerada, sino va creciendo poco a poco. Y a medida que voy aumentando más carga, esto va creciendo más. Por decir, de aquí a aquí es uno. Aquí no ha crecido mucho el asentamiento. Pero de aquí a aquí que ponga uno, por decir, ya ha crecido de forma exponencial, lo que digamos, hacia el asentamiento.
Entonces, esta es la deformación que va sufriendo, ¿no? El asentamiento va creciendo, creciendo, creciendo. A más carga, mayor asentamiento. Hasta llegar a este punto, que es mi capacidad de carga última. Una vez que llega ahí, tiene una falla repentina. O sea, sin necesidad de aumentar carga, esto ya ha fallado. Ya se va a sentar. Incluso aquí está reduciendo la carga. ¿Ya? El asentamiento es brusco a partir de esta capacidad de carga, sin necesidad que yo aumente carga. Mm. Ahora nos vamos aquí, falla por corte local, lo mismo. Esto va bajando, empuja. La diferencia es que cuando esto está empujando, por el tipo por la densidad media y por el tipo de suelo, esto ya no es una falla tan repentina, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí tengo aumento de carga o igual aumenta el asentamiento, hasta llegar a esta capacidad de carga uno, ¿ya? Luego aquí hay como unos brincos, se podría decir, unos movimientos del suelo. Cuando llegue aquí arriba, el suelo no tampoco va a fallar así, y también va a ser como si fuera esos brincos, esos montículos, ¿ya? Ahora, llego a la capacidad de carga última. Si se dan cuenta aquí el asentamiento, una vez que llegue este uno, es- capacidad de carga uno, los asentamientos son mayores a la misma distancia de capacidad de carga. Llega aquí y ya falla bruscamente, pero no es tanto como el otro sin necesidad de aumentar carga, igual sigue bajando. En cambio, este falla por corte local, sigue bajando, pero con el aumento de carga. Ya se sigue creciendo la carga. Pero sin embargo, ya los asentamientos ya son bruscos. Y por punzonamiento. Por funcionamiento es cuando ya no tengo ninguna cuña, cuando todos y sale, entra directamente, cuando todo va entrando. Y lo mismo, falla por la capacidad de carga y el asentamiento. Va aumentando, 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 y llega al último y cae bruscamente. ¿Ya? Cuando llegamos a este tipo de falla, entonces ya diseñamos por pilotes. Pero vamos a ver un videito para poder ver más claros de qué se trata esta superficie de fallas. Y también lo he descargado del Facebook, ¿no? O del YouTube. En este video vamos a ver lo que sucede en el suelo cuando aplicamos carga con una zapata en una cimentación de un edificio, por ejemplo. Vamos a ver cómo el suelo falla a través de unas superficies definidas. Pues vamos a dar un modelo tercermundista fiel al estilo del profesor de Menegui. Vamos a aplicar la presión. Lo que tienen que fijarse aquí, no sé si está, pero lo voy a dejar de compartir, lo voy a compartir con audio. Ah, sí, no, está con audio. Lo que tienen que ver es el movimiento de los palitos, cómo va formándose esa superficie de falla. Estos palitos de madera y vamos a ver cómo el suelo fallaría a través de unas superficies definidas que tanto estudiamos en mecánica de suelos, aunque en este caso es muy difícil aplicar la presión uniforme. Lo que nos toca a los geotecnistas es ver cuál es la resistencia que estudiamos en mecánica de suelos, aunque en este caso es muy difícil. Ya, a ver, eso lo intentaré cortar. Mm, A ver, un segundito. Aquí.
Fíjense, aquí se forman las cuñas, claramente. Aquí son los triangulitos. Aquí es el primer triangulito y así va bajando. O sea, se nota el triangulito y se nota cómo va empujando. Esto va bajando, estos palitos van bajando y va empujando y se nota cómo se forma esta superficie de falla. Ahorita os voy a volver a poner el video. Lo que quiero que miren es estos triangulitos, cómo se va a formar. Esto va a ir bajando, todos los palitos van a ir bajando y van a ir empujando estos otros palitos, cosa que va a formar esta superficie. Y aquí se va a crear el montículo que se veía en la primera figura. Voy a volver a poner. Ya, ahí. No sé si se puede poner lento, a ver. Eh, a ver, un poquito más. Ya. Fíjense cómo va empujando. El suelo fallaría a través de unas superficies definidas que tanto estudiamos en mecánica de suelos, aunque en este caso es muy difícil aplicar la presión Se nota ahí uniforme, clarito por cómo. lo que nos toca Aquí se nota clarito cómo se forma, ¿no? difícil aplicar la presión uniforme, por lo que nos Entonces, a eso, de forma gráfica, lo hemos visto de forma gráfica y para entender un poco mejor, ¿a qué se debe esa superficie de falla? Las ecuaciones también se basan a esto, ¿no? Ahora, ¿cómo defino? Mm, Creo que el siguiente ya está aquí, a ver. Factor seguridad. ¿Cómo voy a definir? Calculo la densidad relativa, ya sea por correlaciones o calculando la relación de vacíos, que es lo más aconsejable, con el df sobre b, este b asterisco, ¿no? B asterisco está dado por esta fórmula. Ahora, si es una zapata cuadrada, va a ser 1. B asterisco va a ser igual mm, 2 veces b al cuadrado sobre b más b, 2 veces b. Esto con esto se va a ir, esto con esto se va a ir, y va a quedar b igual a b. Si es cuadrado es lo mismo. O si no, tengo que corregir con esta formulita. Por decir que es 2 y 0,6. 2 y densidad relativa 0,6. Entonces me toca una falla por corte local y con eso tengo que hacer por Tesai. Porque es el único que maneja las fallas, ¿no? Luego, por ejemplo, Meyerhoff es una ecuación general, pero que ha considerado igual otros factores. De esta manera calculo, si sale en este tramo, un falla por funcionamiento, por decir aquí, entonces ya no diseño, directamente tengo que pensar en otro tipo de cimentaciones, ya sea profundas. Ahora el factor de seguridad, ya. La capacidad de carga última neta se define como la presión última por área unitaria de la cimentación que se puede soportar el suelo en exceso de la presión causada. Dice, ya, bueno, es permisible o admisible, ya. Es la Q última. Esto yo voy a hallar mediante Tersag y Meyerhoff, ejemplo, no sé.
sobre el factor de seguridad. Ahora, ese factor de seguridad depende de la incertidumbre que yo tenga. Si es un ensayo triaxial y lo acompañó con un corte y en sitio de paso lo he metido un SPT, he hecho todas las correcciones necesarias y mi SPT más es un automático, entonces este es mi factor de seguridad. Entonces, con un buen criterio, yo lo puedo poner 1.5. Ahora, si está regular, según la nomenclatura, según los libros, me dice que use de 3 a 4. Esto dicen los libros. Pero esto depende de la incertidumbre que tenga de los ensayos. Ahora, si todo está mal, si no estoy seguro de nada, no, prefiero irme por la seguridad y le pongo 5 o 6. En chest admisible lo estoy reduciendo por mucho y obviamente cuando yo haga el diseño, entonces va a estar bien. ¿Ya? Obviamente va a estar sobredimensionado, pero va a aguantar, digamos. Pero si es que estoy seguro de todos los ensayos que he hecho, ya, entonces ahí estoy siendo eficiente y estoy poniendo lo necesario para poder aguantar mi capacidad de carga última. O sea, que no exceda este valor. Nos faltan 5 minutos. Mañana vamos a ver un resumen. Vamos a ver las ecuaciones a lo rápido y ya luego hacer un ejemplito. Esos métodos, Terzaghi, Skempton, Meyerhoff, Haysen y Basic. Prácticamente vamos a ver la ecuación y vamos a ver qué es lo diferente a otro, ¿no? ¿Qué ha aumentado, qué ha reducido? Entonces tenemos 4 minutos, 5 minutos para ver si tienen preguntas o algún comentario. Una consulta, Inge, buenas noches. La Dame nomás. profundidad de la fundación de Zapata, en realidad la Zapata, bueno, la base podemos calcular, ¿no? Base y profundidad puede ser cuadrada o rectangular, ¿no? Un poquito yo tengo duda, la profundidad de fundación DF, ¿hay algunas correlaciones para encontrar ese valor? Porque claro, uno nos ha mostrado, ¿no? Que es DF sobre B debe ser menor o igual a uno, ¿no? De repente, tal vez conoce otras correlaciones, necesito era mi consulta, Inge. O sea, lo primero que yo tengo que hacer es examinar visualmente el suelo. Lo primero, cuando yo voy al campo, ¿qué es lo primero que hago? Evalúo todo lo que hay alrededor, ¿no? Mm, si tengo algo de información previa, si ya tengo la clasificación de suelos, entonces ahí yo me voy a dar cuenta de cuáles podrían ser los parámetros de cálculo. Voy a tener una idea, digamos. Si es grava o es arena con algo de fino, o sea, si es cohesivo, entonces voy a tener una buena resistencia, voy a tener un buen material. Ya, puedo fundar a ese nivel. Si tengo una arena suelta, que esto va a tender a reacomodarse las partículas y va a haber asentamientos diferenciales. No, entonces ahí no puedo fundar, tengo que bajar un poquito más. Entonces, ahí voy jugando, o sea, teniendo un reconocimiento previo del terreno. Y al hacer la perforación con el barreno, ya voy a saber más o menos cómo es la estratigrafía. O al realizar una calicata para poder hacer la observación, obvio, ojo, que la calicata no me sirve para el SPT, pero tengo que tener maneras para poder ver al ojo dónde podría ser ese nivel de fundación. Eso para poder saber Ya, la gracias, le agradezco. perforación, ¿no? Y una vez que haga todos los ensayos del SPT, hago mi caracterización, hago toda mi planillita, ya voy a saber todo el comportamiento. Y ahí sí puedo poner este es solo más duro y aquí fundo. Entonces, esos serían los criterios. Perfecto, Inge. Mm, Perfecto, gracias, Inge. ¿No de qué? Gracias, Rodrigo, por participar. Y bueno, nos estaríamos viendo mañana a las 9 de la mañana.
Mañana a las 9 es nuestra última clase. Vamos a terminar esto de capacidades de soporte. Lo voy a intentar hacer un poco rápido y terminamos con un ejemplito hasta donde nos llegue la hora. Bueno, gracias y que tengan todos muy buenas noches. Hasta mañana.